Esta noche hace mucho frío. La neblina cubre las ventanas y una extraña risa se escucha en el pasillo. Estos son los relatos ecuatorianos que tus abuelos nunca te contaron, narradas por sus propios protagonistas. Buenas noches y bienvenidos al diario del terror ecuatoriano. Yo vivía en el sur de Quito, en el barrio de Chimbacalle, cuando apareció por primera vez aquel hombre. Decía venir de Santo Domingo y se hacía llamar Don Lorenzo, un viejo de mirada esquiva y sonrisa forzada. No era cualquiera. Pronto se ganó la fama de preparar el ceviche, de balde más delicioso, que se había probado en la ciudad. Todas las tardes, justo cuando el frío comenzaba a bajar desde el panecillo, él llegaba arrastrando su carrito con 3, 4, a veces 5 baldes llenos de aquel ceviche espeso, rojizo y perfumado. Y siempre se iban vacíos. Los vecinos lo adoraban. Decían que su ceviche tenía un sabor único, imposible de comparar con el de los mercados. Incluso los más desconfiados terminaban probando, y al primer bocado caían rendidos. Tenía un punto de limón exacto, un picante que ardía sin ser insoportable, y una textura que parecía acariciar la lengua. Pero yo siempre fui curioso. Había algo en la mirada de Don Lorenzo que me inquietaba. Cuando servía, sus ojos parecían brillar con una sombra extraña, como si disfrutara demasiado de vernos comer. Y había otro detalle que muchos ignoraban. Jamás preparaba el ceviche frente a nadie. Nadie sabía dónde lo hacía ni cómo, pero al caer la tarde aparecía con los baldes rebosantes, como si los hubiera hecho aparecer de la nada. Una noche en la esquina de la Marín, me animé a preguntarle: «Don Lorenzo, ¿cuál es el secreto de su ceviche?». Él sonrió con la boca torcida y, mientras servía un vaso rebosante, murmuró casi en un susurro: «Mi abuela me enseñó la receta, y la abuela nunca se equivoca». No dijo más. Pero esa noche, mientras comía, sentí algo duro en mi porción. Lo escupí discretamente y vi un pequeño fragmento gelatinoso, redondo como la membrana de un ojo. Pensé que era mi imaginación, o tal vez un error. No quise armar escándalo. Sin embargo, la duda se me quedó clavada en la garganta. Comencé a seguirlo. Una madrugada, lo vi alejarse con su carrito vacío hacia el barrio de San Roque. Lo seguí a la distancia, escondiéndome entre sombras. Lo vi detenerse frente a un callejón oscuro, donde los perros callejeros merodeaban en manadas. Don Lorenzo sacó un costal y con movimientos rápidos y precisos atrapó a 2 de los animales. No ladraron, no huyeron. Era como si una fuerza invisible los sometiera. Yo me quedé paralizado. Lo seguí hasta una vieja casa abandonada en la tola. Desde la ventana rota espié lo que hacía. En medio de un fogón improvisado, tenía una gran olla hirviendo. Sacó del costal los cuerpos inmóviles de los perros y con un cuchillo oxidado comenzó a cortarles los ojos con una destreza que heló mi sangre. Los lanzaba al caldo, uno por uno, mientras murmuraba oraciones incomprensibles. Un olor metálico y ácido invadió la habitación. Entonces entendí. El ceviche de Don Lorenzo no era solo comida callejera. Era un ritual de brujería antigua, aprendido de su abuela. Los ojos eran cocidos en el caldo y luego, con unas pinzas, los retiraba antes de servir el plato final. El líquido resultante adquiría un sabor sobrenatural, irresistible, que encadenaba a la gente como si fuera una droga. Me alejé aterrado, pero esa noche no dormí. Soñé con los perros, con sus ojos flotando en un mar rojo. Y lo peor es que, al despertar, mi estómago rugía con hambre. Hambre de aquel maldito ceviche. Volví a buscarlo. Quise denunciarlo, pero ¿a quién? ¿Quién me creería? ¿Quién aceptaría que habíamos estado devorando el sabor de la muerte? Lo encontré otra vez, en la Marín, sirviendo con su sonrisa torcida. Me acerqué, con la boca seca y el corazón golpeando. «Un vaso, Don Lorenzo». Él me miró fijamente, como si supiera que yo ya conocía su secreto, y al servirme dijo en voz baja: «Ahora ya eres parte de la receta». El calor del vaso en mis manos me hizo temblar.
La multitud a mi alrededor comía feliz, ajena a todo. Yo tragué un sorbo y juraría que, al fondo del vaso, algo me miraba fijamente, como un ojo pequeño y húmedo que no había alcanzado a retirarse. Desde ese día, no he podido dejar de comerlo. Cada tarde lo busco, cada noche sueño con perros que me siguen, sin ojos, aullando en las calles oscuras de Quito. Y cuando paso frente a un espejo, a veces creo que mis propios ojos comienzan a nublarse, como si quisieran unirse al caldo de Don Lorenzo. Relato número 2. En la calle Imbabura, a pocos pasos de San Roque, se levanta un pequeño restaurante que todos conocen en el centro histórico de Quito. No tiene rótulo llamativo ni mesas elegantes, apenas unas cuantas bancas de madera y una cocina que parece más un puesto de mercado que un local formal. Aún así, cada mediodía se forman filas largas de gente ansiosa por probar el famoso menestrazo de Doña Marta, un caldo espeso que, según dicen, levanta hasta a un muerto. Yo la conocí por pura casualidad. Una tarde de agosto, después de trabajar como guía turístico, pasé frente al local y me llamó la atención el gentío. Me sentía agotado, con un frío que calaba hasta los huesos, así que decidí probar. Me atendió una mujer morena, robusta, de cabello recogido y mirada fija. Doña Marta. Su voz era suave, pero había algo extraño en la forma en que me observó, como si me midiera desde dentro. Un menestrón, jovencito, me dijo, y en pocos minutos colocó frente a mí un tazón humeante. El sabor fue indescriptible, intenso, lleno de un aroma que ninguna otra sopa tenía. No era el típico menestrón con papas y fideo grueso. Aquello parecía un caldo ancestral, con un gusto que atravesaba la lengua y se quedaba impregnado en la memoria. Comí hasta la última gota, y al salir me descubrí con más energía de la que había tenido en semanas. Regresé al día siguiente, y al otro, y luego casi a diario. Como yo, decenas de personas repetían el ritual: entrar agotados, salir renovados. La sopa de Doña Marta se volvió una adicción silenciosa, pero al mismo tiempo comenzaron los rumores. Un lustrabotas de la esquina me dijo en voz baja que nadie veía nunca a los proveedores de Doña Marta. Nunca entraba camión de verduras ni de carne a su local. Otros decían que, en las madrugadas, se la veía caminando hacia el cementerio de San Diego con un saco al hombro. Yo reí de nervios pensando que eran chismes de barrio, hasta que una noche me tocó descubrir la verdad. Yo vivía cerca de San Blas, así que pasar por la calle Imbabura de madrugada no era raro para mí. Esa vez, cerca de las 3 de la mañana, regresaba de una reunión y vi que, a pesar de la hora, había luz en el restaurante de Doña Marta. La puerta estaba entreabierta. Movido por la curiosidad, me acerqué en silencio y me asomé. Lo que vi me heló la sangre. En medio de la cocina había una gran olla negra hirviendo, tan grande que parecía un caldero de bruja. Doña Marta estaba inclinada sobre ella, removiendo el caldo con una cuchara de palo. Sobre la mesa, extendidos con orden ritual, había huesos humanos, fémures, costillas, vértebras. El olor no era el de una sopa normal, era un aroma metálico, denso, como de tierra removida y carne añeja. De pronto, la vi levantar un cráneo y dejarlo caer dentro de la olla. El agua burbujeó con un sonido horrendo, casi como un grito sofocado. Ella comenzó a murmurar oraciones en un idioma que no entendí, mientras echaba ramas de hierbas secas y unas piedras negras al fuego. Me llevé la mano a la boca para no gritar. Todo mi cuerpo temblaba. No era posible lo que veía, pero ahí estaba. La sopa que cada día devorábamos estaba cocinada con huesos de muertos. Retrocedí, pero tropecé con una lata en la vereda. El ruido hizo que Doña Marta levantara la cabeza. Sus ojos, negros y brillantes, se clavaron en mí. Sonrió lentamente, como si me hubiera estado esperando. «¿No quieres un poco más de caldo, mijito?», susurró.
y su voz retumbó en mis oídos como un eco maldito. Corrí sin mirar atrás. Sentía que su risa me seguía por las calles empedradas, que las sombras del centro histórico se cerraban sobre mí. Al llegar a mi casa, cerré con llave y me dejé caer, jadeando, con la certeza de que jamás volvería a probar esa sopa. Pero el destino es cruel. Pasaron días y el recuerdo del sabor comenzó a perseguirme. Al despertar mi boca se llenaba de saliva. Al anochecer mi estómago me dolía como si le faltara algo esencial. Y entonces entendí. La sopa no solo alimentaba, ataba. Cada persona que la probaba quedaba ligada al ritual de Doña Marta, condenada a desearla siempre. Dicen que hasta hoy, en la calle Imbabura, la gente sigue haciendo fila en ese pequeño restaurante. Nadie cuestiona el sabor, nadie pregunta por los ingredientes. Y en las madrugadas, si uno camina cerca del cementerio de San Diego, puede escuchar el sonido hueco de los huesos chocando en un saco, arrastrados por la mujer que alimenta a Quito con la muerte. Yo ya no me acerco, pero a veces, cuando el hambre me consume, siento el aroma en mi nariz, como si una olla hirviera justo al pie de mi cama, y temo que, tarde o temprano, mi cuerpo no resista más y termine en esa fila, esperando mi turno para beber, una vez más, la sopa de hueso de Doña Marta. Relato número 3. Yo nunca había creído en las historias que se contaban sobre el valle de Tumbaco. Para mí eran simples exageraciones de campesinos o cuentos de viejos para asustar a los niños. Decían que entre las quebradas y caminos polvorientos se aparecían brujas, que había entierros malditos y que en ciertas noches el aire mismo parecía cargado de una presencia imposible de explicar. Todo eso me parecía folclore, hasta que me tocó vivirlo en carne propia. Era mediados de julio, tiempo de sequía. Yo había conseguido un trabajo nocturno cuidando una quinta en las afueras de Tumbaco, cerca de la quebrada del río San Pedro. El dueño, un ingeniero que rara vez estaba en el país, me contrató porque la propiedad quedaba sola por meses y necesitaba a alguien que espantara ladrones. Me dio una pequeña casita en la parte trasera del terreno, con un catre, un radio viejo y una linterna que apenas servía. La primera noche no pasó nada. Solo escuché el canto de los grillos y el ladrido de algunos perros a lo lejos. Pero en la segunda, poco después de la medianoche, sentí algo extraño. Un silencio repentino, tan profundo que los oídos me zumbaron. El viento cesó. Los insectos callaron y hasta los perros parecían haber desaparecido. Fue entonces cuando lo escuché. Un lamento. Vago al principio, como un quejido de mujer perdido en la quebrada. Pensé que podía ser algún borracho o tal vez alguien herido. Encendí mi linterna y salí al portón de la quinta. Desde ahí vi la carretera oscura que baja hacia Cumbayá y al otro lado, la silueta de la quebrada iluminada apenas por la luna. El lamento se repitió, más claro. Una voz femenina que parecía llorar y reír al mismo tiempo. No me enorgullece decirlo, pero la curiosidad pudo más que el miedo. Tomé la linterna y avancé hacia el borde de la quebrada. El camino de tierra crujía bajo mis botas y cada paso me hacía sentir más vulnerable. Cuando llegué al filo, el lamento cesó. Lo único que vi fueron las sombras de los eucaliptos moviéndose con el viento que había vuelto de golpe. Estaba por regresar cuando escuché un ruido detrás de mí. Giré la linterna y vi algo que jamás olvidaré. A unos 20 metros, en medio del camino, había una mujer, o lo que parecía una mujer. Su silueta era delgada, cubierta por un vestido blanco raído que se movía con el viento. Su cabello largo y enmarañado tapaba gran parte de su rostro. ¿Está bien?, pregunté con la voz quebrada. Ella no respondió. Se inclinó lentamente hacia un lado, como si el cuello se le doblara de manera antinatural. La linterna temblaba en mi mano,
pero alcancé a ver cómo su rostro se despejaba un poco del cabello. Sus ojos no eran ojos, sino cuencas oscuras que reflejaban la luz como espejos rotos. Los días siguientes traté de convencerme de que había sido una alucinación, producto del cansancio y el miedo. Pero pronto comenzaron las señales dentro de la misma quinta. Al amanecer encontraba huellas pequeñas, como de pies descalzos, marcadas en la tierra húmeda cerca de la casita. Los perros de los vecinos ladraban sin descanso cada vez que caía la noche, siempre mirando hacia la quinta. Y lo peor, el radio viejo empezó a encenderse solo a medianoche, transmitiendo un murmullo ininteligible, como voces rezando al revés. Decidí hablar con uno de los vecinos más antiguos, don Manuel, un campesino que vivía en la loma de enfrente. Al contarle lo que había visto, su rostro palideció. «Usted no debió aceptar ese trabajo, joven», me dijo con voz temblorosa. «Esa quinta está maldita. La construyeron sobre un cementerio de los antiguos, de los tiempos en que los españoles vinieron. Cuentan que una mujer fue sacrificada ahí, arrojada a la quebrada como ofrenda. Dicen que sigue buscándole los ojos a quien se cruce en su camino». No quise creerle, pero sus palabras calaron hondo. Esa misma noche, con la intención de demostrarme a mí mismo que todo era superstición, me quedé despierto junto a la ventana, con la linterna en una mano y un machete en la otra. A las 12 en punto, el silencio volvió a caer. El radio se encendió solo, y la puerta de la casita comenzó a crujir, como si alguien la empujara suavemente desde afuera. Me armé de valor y abrí de golpe, iluminando con la linterna. Ahí estaba otra vez la mujer. Su rostro estaba ahora mucho más claro, la piel pegada al hueso, la boca abierta en un rictus de dolor, y esas cuencas negras que parecían absorber toda la luz. Extendió la mano hacia mí, una mano larga, huesuda, con uñas como garras. No recuerdo bien qué pasó después, solo que desperté tirado en el piso, con la linterna apagada y el machete lejos de mi alcance. El portón de la quinta estaba abierto, y en la tierra, frente a la casita, había un rastro de huellas, pero esta vez no eran de pies descalzos humanos. Eran marcas alargadas, como si alguien hubiera arrastrado garras enormes. Esa fue la última noche que pasé en Tumbaco. Al día siguiente empaqué mis cosas y me fui sin mirar atrás. Pero hasta hoy, cuando cierro los ojos, escucho su lamento mezclado con el susurro del viento en la quebrada. Y cada vez que paso cerca del valle, siento que me observa desde algún rincón oscuro, esperando que regrese a darle lo que perdió. Mis ojos. Relato número 4. Soy taxista en Ambato desde hace más de 10 años. He visto de todo en las calles de esta ciudad. Borrachos que se suben sin rumbo, parejas discutiendo, ladrones que intentan pasarse de listos. Pero nada, absolutamente nada, me había preparado para lo que viví aquella noche. Era un viernes, casi medianoche. La ciudad estaba tranquila, con ese aire frío que baja de los cerros y se mete en los huesos. Yo iba rodando despacio por la avenida Ceballos, esperando alguna carrera, cuando vi a una mujer en la esquina, justo frente a un local cerrado. Estaba sola, con un vestido rojo que contrastaba con la oscuridad. Levantó la mano y me hizo la seña. Me detuve. Entró al taxi sin decir palabra. Su perfume era extraño, fuerte, casi metálico. ¿Dónde la llevo?, pregunté. Ella giró lentamente la cabeza hacia mí. Su rostro era hermoso, demasiado hermoso, pero sus ojos tenían un brillo extraño, como si no fueran de este mundo. «Lléveme hacia el camino de Quisapincha», respondió con voz suave, casi un susurro. Me extrañó. Esa ruta no es muy transitada de noche, pero asentí y arranqué. Mientras avanzábamos, la ciudad quedó atrás y el camino se volvió oscuro, apenas iluminado por los postes lejanos y la luz de la luna. La mujer permanecía en silencio, mirando por la ventana. En un momento sentí la temperatura bajar de golpe dentro del carro. El vidrio del parabrisas comenzó a empañarse como si hubiera aliento helado. Miré por el retrovisor y casi choqué. La mujer ya no estaba sentada normalmente.
Su cuerpo se había torcido y sus ojos, completamente negros, me miraban fijamente a través del espejo. «¿Usted cree en las ánimas, chofer?», dijo con una sonrisa que me heló la sangre. Frené de golpe. El carro se sacudió y cuando giré para verla directamente, ya no había nadie en el asiento trasero. El perfume metálico seguía impregnado en el aire y la puerta estaba cerrada, como si nunca se hubiera abierto. Temblando, puse primera y quise regresar a la ciudad, pero el camino parecía diferente. En lugar de casas y postes, solo veía sombras de árboles torcidos que nunca había visto en esa ruta. El velocímetro marcaba que avanzaba, pero por más que conducía, jamás aparecía un cruce, una luz, nada. Entonces, desde el asiento trasero, escuché un susurro. «Siga manejando. Todavía no ha llegado a donde quiero». No me atreví a girar, pero sentía claramente su respiración detrás de mi cuello. El volante se me resbalaba de las manos por el sudor frío. De pronto, las luces del tablero parpadearon y el motor comenzó a fallar. El carro se apagó en seco. El silencio fue absoluto. Solo se escuchaba mi propia respiración entrecortada. De pronto, algo helado rozó mi hombro. No aguanté más. Abrí la puerta y salí corriendo al camino, gritando. Corrí sin mirar atrás hasta que vi a lo lejos unas luces de casas. Era un caserío. Toqué la primera puerta que encontré y un hombre mayor me abrió, asustado. Cuando le conté lo que había pasado, palideció. «No es la primera vez, mijo», me dijo, santiguándose. «Dicen que en esas carreteras aparece una mujer hermosa que se sube a los taxis y a los carros de hombres solos. No todos regresan a contar la historia. Algunos aparecen con el carro estrellado en la quebrada, con los ojos abiertos y la boca llena de tierra. Pasé el resto de la noche en esa casa, sin poder pegar un ojo. Al amanecer, regresé por mi taxi con la ayuda del hombre. Estaba ahí, en medio del camino, como si nada. La puerta trasera estaba abierta y en el asiento había una mancha húmeda, oscura, que olía a hierro. Desde entonces, ya no trabajo de noche. Y cada vez que paso por la avenida Ceballos, siento que ella me observa desde alguna esquina, con su vestido rojo, esperando otro taxi que la lleve al mismo destino maldito. Apostaría mi alma a que nadie había escuchado este relato antes. Si te gustó la historia, únete a nuestra comunidad y cuéntanos tus experiencias de terror en los comentarios.